Confesiones de un adicto al porno, el podcast. Episodio. En algún momento de mi vida llegué a culpar tanto a la pornografía como uno de los grandes males del siglo XXI. Probablemente lo sea, pero ¿estaba yo bien en el aspecto de culpar a todo sobre el uso de la pornografía? ¿Realmente es tan mala un material sexualmente explícito, tan normalizado en nuestra sociedad que desde la persona más grande que llega a tener un celular se va a comportar como un niño al buscar algún material altamente sexual en la red? Puede que tu abuelito, puede que tu sobrinito, tu primo, tu hermano menor sea un consumidor promedio de pornografía de internet de alta velocidad, pero ¿realmente es tan mala la pornografía o es acaso que nuestra baja educación o quizá nula educación, trasegada educación sexual, sea la causa de que nosotros nos enganchemos tanto? Por lo tanto, culparemos a la pornografía después de mucho tiempo de todos nuestros males. ¿Es tan mala? Un concepto muy interesante que tenían los filósofos griegos es sobre economizar el uso de los placeres. ¿A qué se refieren con esto? Ellos no estaban en contra del placer como algunos estoicos del siglo XXI, de estos estoicos posmodernos que tratan de prohibir todo. Estos gurús que vemos en el internet que te dicen desconéctate completamente de todo, elimina todo contenido pornográfico, elimina todas tus redes sociales, haz ejercicio, no tengas ningún placer. Realmente los griegos no estaban tan de acuerdo en eso. Solo que teníamos que economizar el uso de nuestros placeres, es decir, saber en qué momento no caer en el exceso, pero tampoco en el déficit. Debe de haber un equilibrio, porque la vida es eso, es holística. No simplemente vivimos del placer, también tenemos que tener fortaleza, tenemos que tener sufrimiento, etcétera, etcétera, de una manera completamente equilibrada, como un diagrama de Venn. Entonces, la pornografía per se no es mala. No la considero que sea mala. Es como comerte una sopa Maruchan. Pongamos ese ejemplo. Te puedes comer una sopa Maruchan quizá que vas al billar con tus amigos y ves a un cabrón que se está comiendo una sopa Maruchan y se te antoja. Es válido, es un antojo esporádico, podríamos llamarlo. Eso no significa que te vas a comer una Maruchan de desayuno, una Maruchan en la comida y una Maruchan en la cena, porque alguien que haga eso pues está pendejo. Lo único que le va a causar es muchas consecuencias negativas a nivel de salud. Entonces, el problema con la pornografía, pienso, es que tenemos un uso tan indiscriminado, aunado, anexado a una baja educación sexual o nula educación sexual, que simplemente tratamos de eludir nuestra realidad. La realidad es ulcerante, desintegra lo que es uno. Muchas veces nos hacen cambiar demasiado el hecho de estar metidos en la computadora pensando que tenemos el coeficiente intelectual más alto que Albert Einstein por haber hecho algún test de pacotilla en Facebook, etc. Y cuando nos enfrentamos con la realidad, con el exterior, nos damos cuenta que realmente no tenemos ese coeficiente intelectual, ni tampoco todo ese ego, esa construcción del ego que osábamos tener. Pues claramente muchas cosas empiezan a doler y uno empieza a ver las cosas de una manera pues bastante cruda y dolorosa. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de eludir esa realidad lo más que podemos. ¿Cómo es eso? Con tantos subidones de dopamina. No necesariamente la pornografía, la comida rápida, la comida chatarra, los videojuegos, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, durmiendo. Estamos tan bombardeados por estos estímulos visuales y sonoros que nuestros umbrales de dopamina están por los cielos. Realmente poder llegar a cubrir ese umbral de dopamina es casi imposible. Tengamos en cuenta que a nivel del sistema nervioso central, todo esto de las neurociencias se va a hacer una fisiología electroquímica. Estos impulsos eléctricos van a generar un umbral. Estos umbrales pues van a ser mediados por los neurotransmisores que
se encuentran almacenados en las vesículas sinápticas de las neuronas. Cada neurona tiene cada tipo de neurona, porque hay muchas, con muchas funciones en diferentes locaciones. Entonces, estos neurotransmisores están ahí para ser en algún momento emanados, y que el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, cumpla con las funciones necesarias para que el cuerpo pues tenga una homeostasis, es decir, un equilibrio. Así funciona el cuerpo, así funciona la mente también. Teniendo en cuenta que este bombardeo incesante de publicidad, de vidas perfectas, de compra, anuncios de Levi's, anuncios de Tommy Hilfiger, anuncios de Lacoste, anuncios de BMW, anuncios de mil y un chingaderas que puedes adquirir. Pero, ¿a qué costo? ¿Y a qué beneficio, no? Mientras más vamos acrecentando ese umbral de dopamina, más difícil será poder cubrirlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber este problema de depresión, este problema de desmotivación, de que la vida se vuelva más grisácea, porque no está llegando a ese umbral requerido, ese umbral que has ido modificando y has ido moldeando de acuerdo a lo que tú ves. ¿Pero eso tiene solución? Claro que sí. El cerebro tiene una función adaptativa llamada neuroplasticidad. El cerebro se moldea, el cerebro imita, y el cerebro está en constante evolución, así como nuestra ideología, nuestro pensamiento, etcétera, etcétera. No puede estancarse. Si se estanca, las cosas estarían perdidas y no hubiera habido una subsecuente evolución en el Homo sapiens sapiens. El problema con la pornografía radica entonces en este uso indiscriminado y la baja o nula educación sexual. Claramente no conociendo tu cuerpo para nada, cuando entre los hombres heterosexuales, heteronormados, va a existir este problema en que la sexualidad es casi un tabú y no puedes ver a un hombre desnudo, cuando también entre amigos todos mienten sobre el tamaño de su miembro. Pues lo único que vas a tener como realidad pues va a ser lo que estás viendo en una pantalla. Tan fácil que llegar a esa información tan absurda y tan falsa. ¿Por qué no podemos entender que es solo una ilusión? ¿Por qué en el sexo no podemos pensar eso? Que el sexo, la realidad del sexo está allá afuera, con gente real, con gente imperfecta. Obviamente habrá pocos subnormales que se crean algún superhéroe, como en esta película del Kick-Ass, me parece que se llama. Eso es subnormal que se pone a pelear como si tuviera superpoderes, cuando en realidad es un joven americano promedio. ¿Por qué no podemos pensar eso también de la pornografía y no imitar y no creérselo como la única realidad tangible que hay? La respuesta es baja o nula educación sexual, la poca experiencia que tenemos con nuestro mismo sexo, la baja experiencia que tenemos también con el sexo opuesto, etcétera, etcétera. Todavía bombardeado por muchas noticias falsas creadas solamente con el propósito de generar vistas. ¿Qué podemos esperar? Hace falta mucha educación en estos temas, mucha educación que va desde la primaria, pero hay veces que esta salud sexual que se quiere implementar en las escuelas públicas y privadas, pues a las familias conservadoras, pero que tampoco hacen nada por ayudar a sus hijos, tratan de disiparlas, de prohibirlas. Por lo tanto, los jóvenes quedan con muchos rezagos culturales. Hay un en vivo de una banda argentina que se llama Lucilia Curiaki and the Valderramas, proveniente de hijo de Luis Alberto Spinetta, Dante Spinetta, el otro cabrón que no recuerdo muy bien. Un en vivo no tan viejo, más o menos reciente, y ese Dante Spinetta se acerca a la cámara que lo está filmando y comiendo una manzana. Y dice lo siguiente: ¿por qué? Si Adán lo hizo, ¿por qué nosotros no? Mordiendo la manzana, ¿a qué se refería? En este caso de la pornografía y de la salud sexual, de la educación sexual, ¿por qué algo por lo que estoy en este mundo tiene que prohibírmelo la iglesia, tiene que prohibirlo el Estado, tiene que prohibirlo la escuela, nuestros padres? Porque algo completamente natural tiene que ser clandestino. Podemos verlo también en Confesiones de una máscara de Yukio Mishima, que en realidad todos los libros de Yukio Mishima cuentan esa clandestinidad, ese color prohibido que tiene la sexualidad
subconsciente, podríamos llamarlo. Todos esos deseos que deben de ser subterráneos. ¿Es acaso esta una manera de controlar a la población? Claro que sí, no es algo que apenas se sepa desde la época victoriana. Las clasificaciones psiquiátricas, veamos el Hospital Psiquiátrico Barbacenas en Minas Gerais, Brasil, donde prácticamente la psiquiatría, de la mano del Estado completamente militarizado, fascista, mandó a matar, a exterminar, peor que campo de concentración, a cientos de reclusos, entre ellos homosexuales, prostitutas, histéricos, trastornos bipolares, depresivos, esquizofrénicos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Si la ciencia está para ayudar a la humanidad, ¿por qué nos clasifica? ¿Y por qué nos extermina? La ciencia, a mi manera de ver las cosas, ha hecho más estragos que beneficios. Solo veamos la bomba de hidrógeno en el siglo pasado, la bomba nuclear, las armas biológicas, y no olvidemos toda esta psicopolítica impresionante y maquiavélica con la que nos atan como marionetas. La ciencia no es mala, el problema es en qué manos está, en las manos de qué tirano y sociópata, avaro de dinero, está esa ciencia tan beneficiosa para la humanidad. Quizá la pornografía para todos aquellos que se sientan marginados en cuestión de sus deseos sexuales, que hay que tener en cuenta y destacar, mientras no lastimen a terceras personas, a niños, animales, adultos, son deseos completamente normales a mi parecer, aunque muchos de ellos sean marginados o vayan más allá de la normatividad. En ese caso, la pornografía podría ser beneficiosa para todo ese tipo de gente que se sienta distinta, ya sea en su orientación sexual o qué tipo de cosas les gusta, qué fetiche les gustan, qué objetos sexuales están atraídos, hacia qué objetos sexuales están atraídos. En ese caso, la pornografía sería beneficiosa para todos aquellos que se sientan distintos, en el que, claro, tienen que hacerlo debajo del agua debido a todos estos tabúes y todas estas prohibiciones que pone el Estado, que pone la moral interpersonal de la sociedad. Pues en este caso, si tenemos la internet, pues será beneficioso y se dará cuenta que no es un enfermo, que no es un trastornado o trasegado. Es una persona normal, simplemente que va más allá del bien y el mal. Por otra parte, la pornografía está llena de controversias. Toda esta industria pornográfica está llena de asesinatos, de suicidios, de tráficos de drogas, de abusos psicológicos, físicos, sexuales, etcétera, etcétera. Muchos actores y actrices porno tienen problemas de depresión, problemas de ansiedad, trastornos de ansiedad generalizada, son drogodependientes, y muchos de ellos no son casos aislados que llegan a suicidarse o llegan a morir por este síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA. Hay muchos problemas internos realmente dentro de la pornografía. El más fuerte, a mi parecer, es este tráfico de personas, esta trata de blancas tan grande, y que no solamente están inmiscuidas personas mayores de edad, sino niños, porque ese es uno de los grandes problemas que tenemos, que todas estas industrias pornográficas, a mi parecer, y debajo del agua, pues financian otras industrias pornográficas todavía más chicas y clandestinas que están hechas para contenido sexual explícito e ilegal. Podría ser el caso de la pornografía infantil o de cosas aún más turbias. La pornografía nos amolda unos comportamientos bastante agresivos, bastante bruscos y bastante psicopáticos, subclínicos. Cada vez hay más gente, sobre todo hombres, más celosos, más posesivos, más asesinos, más feminicidas. ¿No será también por el consumo exacerbado de pornografía hardcore a la que estamos acostumbrados desde que somos menores de edad? ¿Por qué se han disparado tanto desde comienzos de este siglo con el desarrollo de internet más asequible para toda la población? ¿Por qué cada vez hay más muertes de mujeres? ¿Por qué cada vez hay más problemas entre pareja, más golpes, más violaciones, etcétera, etcétera? Quizá sea necesaria una regulación de todo este contenido, pero a costa de nuestra autonomía, como está pasando en China, como está pasando en Corea del Norte, en el que el Estado, que se comporta como un padre, pues busca cuidar a su hijo, que es el pueblo. Pero si nosotros fuéramos autónomos, fuéramos conscientes de todas estas problemáticas y buscásemos la solución más adepta,
no necesitaríamos nada o que alguien nos estuviera impidiendo entrar a cierto contenido en internet. Nosotros podríamos hacerlo. Los griegos lo hicieron. ¿Cómo usar esos placeres para que no tenga consecuencias negativas? ¿Cómo los economizo? Puede haber mil y un maneras de canalizar toda esta energía. Puedes conocer a alguien, puedes hacer ejercicio, puedes escribir, puedes ir a trabajar, puedes hacer lo que tú quieras. Pero estar sentado en una pantalla no es beneficioso, que digamos. Se pierde toda esta comunicación olfatoria, verbal, kinestésica, y solamente se dejan como mentes sin cuerpo. No estamos tan lejos de todo este cyberpunk que profetizaron algunos escritores en los 80s y 90s, en los que estamos conectados a una Matrix. Esta es la Matrix. Solo pensemos cuánto tiempo podemos pasar sin darnos cuenta que estamos respirando, que tenemos un cuerpo, por el hecho de estar embobados viendo algo en el Face o hasta viendo pornografía. ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Cuánto tiempo nos desconectamos de mente y cuerpo? Va a haber un momento en el que digas, chinga, estoy respirando, pero ¿cuánto tiempo pasó? Puede que haya sido media hora, puede que haya sido una hora, quién sabe. Estamos desconectados y tenemos que volver a recuperar esa conexión física, psicológica y espiritual.